El Ministerio de Defensa informa. Bienvenidos, amigos televidentes. Ya tenemos la primera entrevista. Tenemos a Fernando Cordero, arquitecto Fernando Cordero, ministro de Defensa, pero el día de hoy lo vamos a entrevistar más como un militante de Alianza País, a propósito que se está cumpliendo los 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Lo saludo y inmediatamente le lanzo la primera pregunta. Fernando Cordero, ¿un proyecto político o un movimiento construido al amparo de un hombre? Buenos días, Carlos, buenos días a todo el Ecuador. Yo quisiera contestarte con un hecho que yo lo viví intensamente. Año 2006, creo que todos los ecuatorianos habíamos perdido, sobre todo las esperanzas de un país que pueda cambiar. Y de esas casi cenizas surgió por segunda vez, porque la primera vez fue en el 96, un movimiento ciudadano. Un líder que es nuestro actual presidente y un inicio de un acuerdo político. Lo nuestro no fue un acuerdo electoral, fue un acuerdo político, un movimiento ciudadano que se creaba entre una cantidad de entidades, una cantidad de organizaciones, un acuerdo, así lo llamamos originalmente, Acuerdo País, y fue realmente la confluencia de estas... de esa cantidad de esperanzas. Esa fue la intención y de pronto el deber ser, pero el tema es qué tan sostenible es el proyecto político ausente de Rafael Correa en las elecciones del 2017. Bueno, si uno hace un recuento, nosotros éramos en ese momento una organización política, teníamos el número 21, Nuevo País, y como nosotros hay una cantidad de organizaciones insertas hoy en Alianza País. Si uno hace un balance, nosotros por ventaja lo escribimos, está publicado en una revista del ILDIS. ¿Por qué nos unimos a Acuerdo País primero, Alianza País después? Por una serie de razones. Si uno revisa lo que ha pasado, pues el balance es altamente positivo. Ahí está la sostenibilidad del proyecto. Pueden haber una serie de elementos aún no suficientemente desarrollados, no suficientemente conseguidos los objetivos. Ahí la razón para insistir en el proyecto político de la Revolución Ciudadana. Yo comparto contigo, una de las debilidades de nuestro movimiento es no haber visibilizado, no ahora, sino siempre, una cantidad de liderazgos que en definitiva harían ver que no es un proyecto personal, no es un proyecto solamente de nuestro presidente Rafael Correa, sino que hay todo un movimiento, un conjunto de elementos, un conjunto de actitudes, un conjunto de logros. Uno de estos es esto que todo el mundo hoy día se siente dueño de la Constitución, que bueno, pero los que hoy día hablan todos los días prácticamente de la Constitución, se opusieron a la Constitución. Pero esa misma Constitución de Montecristi, que para Fernando Cordero y quienes son afines a Alianza País es un gran logro, que estableció un punto de quiebre, tuvo la necesidad de modificarse en términos de una enmienda que generó mucha polémica, que casualmente era la posibilidad de reelección, sin prejuicio que después se introdujo una transitoria, preveyendo que Alianza País hubiera podido tener problemas para las elecciones del 2017. O sea, la modificación las modificaciones, ya no es solo una, y algunas modificaciones. Y se vienen otras. Se han hecho de la Constitución, se podrían hacer otras más. Son de aquellas que está prevista en la propia Constitución como las más sencillas de hacer, porque las otras tienen la complejidad de que, alterando, por ejemplo, la estructura del Estado, requieren el aval del pueblo ecuatoriano en una consulta popular. Hay otras mucho más radicales todavía. Todo el capítulo, lo más importante que tiene esta Constitución, que es el capítulo de los derechos de las personas, del respeto a los derechos humanos, ni siquiera hay cómo modificar en la Asamblea ni por consulta popular. Hay que convocar a una nueva Asamblea Constituyente. Entonces tenemos 3 tipos de reformas a la Constitución. Estas que se llaman enmiendas porque no alteran ni la estructura del Estado ni los derechos de los ciudadanos, los que alteran la estructura del Estado y necesitan consulta popular, y algunos otros, un grupo de otras posibles modificaciones que necesitarían
llamar a una nueva Asamblea Constituyente. Pero estamos frente ahora a un modelo que planteó Alianza País durante estos 9 años de una gran inyección de inversión pública para dinamizar la economía. Y en ese sentido, hoy algunos analistas y expertos dicen el gasto público es excesivo y no se ahorró para épocas de vacas flacas. Ahí, dicen ellos, la debilidad de un modelo que no planificó para momentos de contingencias. En el año 96, el movimiento Nuevo País, que le candidató a la presidencia de la República a Freddy Ehlers, y hablo del movimiento ciudadano porque la revolución es la revolución de los ciudadanos, tenía 5 revoluciones. Luego, ahí estábamos juntos con Pachacuti, se llamaba Alianza Plurinacional Pachacuti y Nuevo País, año 96. En el año 98, por la traición de algunos que fueron electos en el 96 por Alianza País, en ese caso Nuevo País, Pachacuti, nos quedamos solos y teníamos el número 21. Entonces ajustamos a 5 revoluciones para una nueva candidatura a 21 revoluciones. Y en el año 2006 hicimos una comparación para unirnos, para integrarnos a Alianza País. Y te quiero solamente citar a raíz de tu pregunta. El primer acuerdo era redistribuir la riqueza social para terminar con la indigencia y reducir dramáticamente la pobreza. ¿Qué ha pasado? En el año 2006 teníamos 37.6% de pobreza. Hoy día no es que estamos en el cielo, tenemos todavía 22% de pobres en el Ecuador, pero se ha reducido dramáticamente la pobreza. Todavía queda mucho por hacer. Por eso la revolución no puede clausurarse. Pero el tema es qué tan estructural es esa disminución de pobreza y la disminución de la inequidad. Porque el tema es que ese indicador se mide en función de ingresos. Es decir, el tema es, en un momento de crisis los ingresos son escasos y por tanto ese indicador se puede revertir. Lo ideal hubiera sido trabajar estructuralmente. Entonces. A ver, pero la reducción de otra forma de medición que lo tienen todos los países, que es la pobreza por consumo, es todavía mucho más favorable en el sentido estructural que tú dices. Es decir, el Ecuador de hoy, en acceso a la educación, en acceso a la salud, en acceso a agua potable, a saneamiento en general, alcantarillado, recolección de basura, a transporte público, a otros servicios como el propio Internet, que ni siquiera existía en esos años, pues es un cambio difícilmente reversible, por tanto es más cercano a lo estructural. Si a eso le agregas tú toda la infraestructura que se ha creado en el país, pues estamos hablando de que será inclusive más fácil hoy aguantar este embate económico grave, exógeno, gracias a estos cambios, a que tenemos educación gratuita hasta el 3er nivel, a que tenemos un sistema vial que permite no alterar la producción. De todas maneras tenemos mejores condiciones, pero no ha acabado la revolución. Me quedan 15 Quedan segundos, muchas cosas para hacer. Cordero. ¿Va a haber primarias en Alianza País para la designación de los candidatos al 2017? Me refiero a presidente y vicepresidente. Sí, el Código de la Democracia prevé varias formas democráticas de selección. Pues todavía no se reúne la convención de Alianza País que determinará cuál es el método. Hemos tomado una decisión muy interesante que es, mediante conferencias ideológicas, crear una especie de nuevas razones, las que teníamos en el 2006, las que tuvimos en el 2009, las que tuvimos en el 2013, hay que actualizarlas para ver qué cosas hemos hecho muy bien, qué cosas hemos hecho bien, qué cosas no hemos hecho bien y estamos cerca de haberlas hecho mal. No está claro entonces si va a haber primarias. Ahora, y ya para terminar... Creo que con ese plan, con ese conjunto de ideas, será más fácil el escoger el propio perfil de los compañeros o compañeras que pueden representarle Alianza País. ¿Lenin Moreno o Jorge Glass? Bueno, eso sería justamente escoger al revés, es decir, nos parecería a nosotros que, viendo lo que queda por hacer, será más fácil escoger, pero los dos compañeros son suficientemente representativos como para sentirnos tranquilos con cualquiera de las dos. Gracias, arquitecto Cordero, muchas gracias por estar con nosotros, haciendo una evaluación de lo que ha significado este proyecto político en los 9 años, en casi 8 minutos 30. Seguimos con los deportes de David Lucero. El Ministerio de Defensa informó.